Hola, buenos días. Bienvenidos a Frente esta mañana de lunes. Compartimos con ustedes otra emisión del programa con un tema sensitivo, pero a la vez importante, que le va a interesar a usted, porque usted, en su gran mayoría, los hondureños van a los hospitales públicos. Y producto de una serie de cosas que suceden en las administraciones de los hospitales, en este asunto de la salud, repercuten positiva o negativamente en usted. Así que yo los invito para que en el transcurso del programa nos acompañen. Antes extendemos nuestra solidaridad a la familia y amigos del fiscal Yuri Manuel Moreno, quien falleció el sábado anterior en su residencia de esta capital de la República. Ayer fueron sepultados en el municipio del Porvenir, Francisco Morazán, los restos del fiscal Yuri Manuel Moreno. Su féretro fue acompañado por la familia, por numerosos fiscales y personal administrativo del Ministerio Público que se trasladó hacia el municipio. Descanse en paz Yuri Manuel Moreno, y la resignación para toda la familia de este fiscal fundador del Ministerio Público. Muy bien, me acompaña esta mañana la secretaria de Estado en el despacho de Salud Pública, la doctora Roxana Araujo. Doctora, le agradezco su comparecencia aquí en Frente a Frente. Bienvenida, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. Igual, aquí a mi lado izquierdo, la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellano. Rectora, bienvenida. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y la doctora Blanca Munguía. Perdón, rectifico, Mirna Munguía. Mirta Escobar. Bueno, hoy de repente el cansancio y el ajetreo del fin de semana me ha afectado. Me disculpo ante el público y ante la doctora Mirta Munguía al final. Mirta Escobar. Mirta Escobar. Doctora, bienvenida, buenos días, es un placer tenerla aquí. Mucho gusto. Me disculpa, por favor. No hay problema, gracias. Hoy vamos a abordar de la manera más independiente como lo hacemos la temática relacionada con la Secretaría de Salud Pública, con independencia, con claridad. Habrán repreguntas sin lugar a dudas, pero tanto se ha dicho en las últimas semanas de la Secretaría de Salud Pública que vale la pena hoy en el programa abordar con franqueza y sin ninguna atadura, sin ningún compromiso, todo lo que tiene que ver con la administración de la doctora Roxana Araujo. Y yo les pediría que por favor comencemos con este asunto del almacén central y los medicamentos, porque creo que esto es lo que incide diariamente en la gente. Muchas veces la gente se queja porque no encuentra medicamentos en los hospitales públicos. Y lo peor que le puede pasar es cuando se da cuenta que la calidad de estos medicamentos no corresponde a las especificaciones que estoy seguro solicita la Secretaría de Salud Pública. Esto del almacén central de medicamentos es uno de los temas más controversiales en los últimos tiempos. Por el almacén central de medicamentos y todos los intereses que hay dentro y alrededor, entiendo que hasta personas han sido asesinadas. Y bueno, yo dejaría a la doctora Roxana Araujo, secretaria de Salud, que nos haga una breve reseña de qué han hecho en este almacén central de medicamentos. Entiendo que fue intervenido, cuáles son los resultados de esta intervención, y después vamos a analizar cosas específicas que realmente hoy me han llamado la atención. Yo les pedí a ellas una pequeña introducción particular para formular mis preguntas. Y bueno, y estos son los temas que vamos a abordar en la primera fase. Ingreso de medicamentos cuyo análisis químico determina que no tienen calidad. Imagínese usted, ¿cuántos medicamentos usted ha tomado sin calidad? Es decir, que se lo dan para determinada enfermedad, pero sin resultados positivos porque esos medicamentos, en otras palabras, no sirven.
un sulfato ferroso que ingresó dañado al almacén central, tabletas vaginales sin calidad, el cuerpo no los absorbe, nifedipina, tampoco el cuerpo los absorbe. Estoy hablando de algunos medicamentos en específico. Otros productos contaminados, antiácidos con heces fecales, mire usted, antiácidos con heces fecales. ¿Le sorprende? Yo estoy seguro que le sorprende. A mí se me pusieron los vellos de punta cuando me dicen, y repregunté porque pensaba que había escuchado mal, antiácidos con heces fecales, así como lo escucha y así como usted lo está repitiendo, me dijo una de mis invitadas hace algunos minutos. Sobre estas cosas vamos a hablar. Yo espero que usted ponga mucha atención. Por favor, doctor Araujo. Sí, muchísimas gracias, licenciado Renato Álvarez. Cuando yo llego al hospital escuela y estoy un mes en ese periodo de transición, cuando pasa la administración de la universidad, nos damos cuenta del análisis financiero que se hace en ese momento y la sobredimensión que tiene el tema de los medicamentos. En un inicio, pues cuando usted habla de compras sobrevaloradas, piensa que pues hasta ahí nomás llega el tema. En ese momento, pues se hace un análisis del hospital escuela, se tiene conocimiento de algunas cosas, pero no se tiene el panorama completo. Cuando yo llego a la Secretaría de Salud como ministra de ese ramo, y por varios años que he estado en el nivel central, tenemos conocimiento de algunas anormalidades que ocurren, pero que son comentarios de pasillo y que usted pone atención y que se repiten a diario y que se sabe qué es lo que ocurre. Pero por temor, pues nadie lo divulga, ni nadie pone una denuncia, ni nadie hace nada al respecto. Transformemos Honduras, a mí me visitó el año pasado, recién había tomado posesión del cargo, yo les abrí las puertas, les dije que las puertas de la Secretaría estaban abiertas para cualquier investigación, y es así como pues Transformemos Honduras hace investigaciones de lo que es la red de medicamentos, sobre todo en el almacén central y la distribución. Y el 20 de marzo de este año se presenta un informe ante los medios de comunicación donde detalla anormalidades que tienen que ver con este almacén. El día 22 nosotros decidimos militarizar el almacén central, separar a los encargados del almacén central y poder hacer una intervención profunda. Eso pues nos permitió a nosotros durante un mes hacer toda una auditoría de los medicamentos y darnos cuenta que el problema de la sobrevaloración de los precios era algo mínimo en comparación a lo trascendental. La calidad de los medicamentos, la salida de cantidades millonarias de medicamentos hacia hospitales, hacia regiones de salud que nunca llegaron. El panorama realmente del almacén central era un panorama sombrío, que yo les digo en varias ocasiones, no era de mandar a una persona a responsabilizarse por el almacén central, era de mandarlo como lo hicimos nosotros. La doctora Mirta Escobar llegó con varios colegas de ella en química y farmacia, llegaron técnicos de informática, llegaron también personas de la Fiscalía Anticorrupción de los Derechos Humanos y Transformemos Honduras. Así fue la manera de cómo se pudo intervenir el almacén central, que durante 20 años ha estado funcionando de manera irregular. ¿Se quedó pequeño entonces lo de la sobrevaloración? Yo considero que sí. En relación a los otros problemas que ahí existen. Así es. Bueno, ya les dije que la doctora Mirta está aquí y ya en unos instantes ella nos va a hablar con profundidad sobre todos estos problemas. Vamos a ver, yo creo que es importante que la universidad le explique a la población el rol y por qué la presencia de la rectora y la presencia de la secretaria de Salud, Roxana Araujo, en este momento en Frente a Frente. Rectora Castellanos. Bueno, en efecto, los vínculos de la universidad con la Secretaría de Salud son históricos y son desde siempre. Para el caso de nosotros, con el señor ministro, exministro de Bendaña, nos reuníamos con mucha frecuencia por el tema de las becas, de los médicos internos, de los médicos residentes, por los posgrados, y eso casi eran unas reuniones 2 veces al mes, ¿no?
Sin embargo, ya con la transición y el paso del hospital a la universidad, ese vínculo se ha hecho mucho más estrecho, porque todavía para este año nosotros estamos recibiendo medicamentos del almacén central, digamos, de presupuesto del año 2012, porque ese vínculo, hay una parte de los medicamentos y una parte del presupuesto del hospital cuyos medicamentos los ha comprado la Secretaría de Salud de manera centralizada, ¿no? Ese es el vínculo, digamos, histórico institucional. Cuando la señora ministra era en ese momento la directora del Hospital Escuela, la conocí en ese ámbito, vimos su desempeño, su energía y su gran talento. De ahí el presidente, digamos, le propuso la Secretaría de Salud. Nosotros ya mirábamos el nivel de complejidad por nuestra experiencia en el hospital, sobre todo con la compra de medicamentos, porque hay un momento que nos dicen que nos van a mandar la medicina, no la enviaban y decían públicamente que había salido el camión con los medicamentos. Fuimos al almacén central, que queda en la 21 de octubre, y ahí realmente pudimos constatar un gran desorden administrativo, porque nadie sabía si los medicamentos habían o no habían. Eran unos listados que en realidad decían una cosa y lo que supuestamente habían despachado eran otras. Entonces ahí entendimos que era un tema complejo, y cuando el señor presidente le ofrece a la ministra la Secretaría de Salud, nosotros valoramos que era un cargo y era un problema tan complejo que ese cargo debería de recaer en una comisión y no en una persona, porque sabíamos que iba a ser víctima de ataques, de represalias y hasta de inseguridad en su vida. Ya habían asesinado a 2 personas aparentemente vinculados a estos temas. Y le propusimos al presidente de la República una comisión interventora. Es más, nosotros hablamos con el doctor Rubén Palma Carrasco, hablamos con don Merlín Fernández, que había sido director del Hospital Escuela. Los dos aceptaron como una comisión interventora, solo que el doctor Merlín Fernández estaba en la OPS en Costa Rica en ese momento, y él hasta diciembre se iba a liberar de ese cargo que estaba en Costa Rica, pero luego el presidente no se decidió por una comisión interventora, sino que por el cargo, digamos, de ministro, que para nosotros era demasiada la responsabilidad, demasiado profundo los problemas como para que una persona cargara con toda esa tarea inmensa. Por lo siguiente, o sea, cuando uno toca problemas de la magnitud de los que han surgido, es más riesgo si lo asume una persona en solitario, porque se convierte en el foco de los ataques y en el foco de la inseguridad inclusive. En cambio, cuando las decisiones se toman de manera colegiada y de manera compartida, hay más blindaje, digamos, de las responsabilidades. Por eso nosotros es que planteábamos que fuera una comisión, que eran 3 miembros, no recuerdo quién era el tercer médico, pero los 3 habían aceptado. Pero bueno, digamos, al final, por alguna razón, bueno, había muchas críticas en el gobierno por la comisión interventora de la DEI, de la portuaria, de la ENE, de Ondutel. Entonces yo creo que él valoró que otra comisión más iba a ser sujeto de muchas críticas, y él valoró pues que la doctora podía hacerlo sola. Entonces nosotros estamos en esto porque desde ese momento, por los vínculos con el hospital, nosotros hemos tenido reuniones con la señora ministra una vez al mes, 2 veces al mes, para ir viendo precios, para comparar lo que compra el hospital y lo que compran ellos, y reuniones sobre todo de seguimiento a los problemas, de cómo vemos las becas de los internos, de los residentes. Sí. Entonces sí hay mucho vínculo entre la universidad y la Secretaría de Salud. Ya les decía hace unos minutos, Mirta Munguía es una doctora en química. Escobar. Mirta Escobar, algo me está sucediendo, doctora, no crea que es nada personal. Mirta Escobar, ella es interventora del almacén central, ¿verdad?
Ella es interventora del almacén central. Y yo les pido, por favor, que la escuchen con suma atención después de la pausa comercial. Me quedo sorprendido, francamente, de todo lo que me anticipan ellas. Medicamentos cuyo análisis químico ha demostrado que no tienen calidad. Algunos otros medicamentos que no los absorbe el cuerpo, ya nos explicarán por qué, que son tabletas vaginales, y la nifedipina, un sulfato ferroso que ingresó dañado, productos contaminados, y esto es lo que, entre otras cosas, entre otros productos, me genera como una especie de impotencia y decepción. Antiácidos con heces fecales, un producto sanitario que sale de un almacén central, de un hospital, para ayudarle a la salud del paciente, al contrario, lo pone peor. Heces fecales en antiácidos. Así, de esta manera, vamos a hablar de los problemas que enfrenta el almacén central y la repercusión que han tenido en la administración de la doctora Roxana Araujo, inmediatamente después de la pausa comercial. La doctora Mirta Escobar, ellas me muestran en este momento el sulfato ferroso. Y ya les van a explicar qué problemas enfrentó este medicamento. 15 millones de lempiras se compraron de este medicamento, el sulfato ferroso. Ingresó dañado. Comencemos con doctora Escobar. Sí, bueno, buenos días, Renato. Agradecerle su invitación y sí, sorprendidos porque en este caso del sulfato ferroso no fueron analizados, pero sí encontramos 5.100 tabletas dañadas en esas condiciones que usted mira, que está dañada toda la capa entérica. Significa de que no debía de haberse distribuido a las unidades de salud y a las diferentes regiones este medicamento. Aún así fue distribuido. En el mismo caso del nifedipino también. ¿En qué consistía el daño de esta pastilla, por favor? La gente la está observando en este momento. El principio activo tuvo algunas reacciones con la misma capa entérica que lo forma y se dañó. O sea, esa capa entérica forma a veces para que se pueda absorber a nivel de nuestro cuerpo, ¿verdad? Todo medicamento se absorbe, se distribuye, se metaboliza y se elimina lo que no ocupamos, solo se queda lo que es lo principio activo. En ese caso, antes, si usted se fija, la fecha de vencimiento es hasta el 2015, que significa que fue dañado en su etapa de elaboración. No fue ni por mal almacenamiento, sino que se dañó, porque las condiciones que estaban almacenadas eran las adecuadas. Entonces se asume que es el lote. Sí nos preocupa porque varios lotes no eran analizados, y eso es uno de los errores que encontramos, que en el proceso de compras todos los medicamentos entran a un proceso de cuarentena y se van a la bodega de recepción durante esa cuarentena, pero muchos productos de estos no pasaban el proceso de cuarentena ni eran muestreados al azar como debe de ser, llevados al laboratorio oficial, que así lo establece por lote, porque cada lote es una producción. ¿Y ahí había complicidad entre quiénes? Me imagino que había desde la jefe de almacén hasta algunos empleados que también estaban involucrados, porque desde el momento de que no se permitía que se hiciera el muestreo, nosotros actualmente estamos haciendo el muestreo ya con la gente del colegio químico, porque así lo establece la complicidad base con el proveedor. En algunos casos se asume de que fue el proveedor también, porque ¿cómo es posible que estos lotes no se muestrearan y que fueran repartidos, distribuidos sin haber pasado el proceso de cuarentena? ¿Este medicamento no lo absorbía el cuerpo? Pues más bien producía alguna gastritis, porque si era un sulfato ferroso, o sea, no tenía la protección de la capa entérica, entonces podía haber más bien daños a la salud. ¿Y se compró qué cantidad de este medicamento? 15 millones. 15 millones. Sí, y solo encontramos 5.700 tabletas. ¿Y dañadas? Y estas fueron las dañadas. Las tenían como escondidas en la bodega de recepción, en la anterior farmacéutica. ¿Y el resto de tabletas se habrían distribuido
fueron distribuidas, me imagino, a las otras regiones. Estamos corroborando toda esa información a dónde se fueron. Pero estas estaban como escondidas. Las por el daño tenían que en unos presentaban. archivos en la oficina de la bodega de recepción. Bueno, estamos hablando solo del sulfato ferroso. Si me puede repetir, porque me gustaría que la gente tenga la claridad plena de estos medicamentos. ¿Cuál es el efecto en el cuerpo de estos medicamentos? Bueno, el sulfato ferroso se utiliza para aquellas mujeres en estado de embarazo, porque lo que aumenta es la hemoglobina. Es para pacientes con estados anémicos, que tienen un componente de anemia o que la hemoglobina ha disminuido. Y esto viene a ser un suplemento para aumentar su concentración de hemoglobina. El problema es que de por sí todos los elementos que tienen sulfato ferroso producen algún tipo de gastritis, entonces se piden con una capa entérica para que no moleste y proteja la mucosa gástrica. Muy bien, también presento a la abogada Ludin Ayala, está a mi extremo derecho. Ella es la coordinadora del Centro de Asistencia Legal Anticorrupción de ASJ. ASJ es parte de Transformemos Honduras. Abogada, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, Renato, muchísimas gracias. Ya vamos a hablar sobre esta temática. Es importante ver, debemos saber en qué año se compró ese medicamento, porque la impresión que ha quedado en los medios de comunicación es que los problemas del almacén central son de la administración de la doctora Araujo, y yo creo que sería importante que se aclarara para el público en qué año se hizo la adquisición. Si usted, doctora, no sé si... Esta compra fue en el 2010 y 2011, creo que era la 021 o la 01, la licitación. ¿Usted no estaba en ese tiempo en la Secretaría de Salud? Estaba, pero no como... Como Secretaria de Estado. No. Muy bien. ¿Qué tabletas son las que tiene ahí, doctora Marta Escobar? Mirta. Estas son estos son tabletas vaginales. Esas son tabletas vaginales. Que no pasaron los análisis del colegio y también fueron distribuidas. Esto fue en el 2011 también. Y las ingresaron y las distribuyeron y eran unas tabletas que no cumplían la calidad. ¿Por qué? Usted se fija porque parece como que fuera yeso. Este medicamento se introduce vaginalmente y es es clotrimazol en tabletas vaginales, pero no conservaba la calidad. Y el hecho de que parezca yeso, solo me voy a poner de pie unos segunditos para palpar esa pastilla. ¿Qué implica esto? Cuando usted me dice que es como yeso, ¿qué me quiere decir? Que no se disuelve. Mire, tenía que tener una temperatura corporal para fundirse en nuestro cuerpo, porque se introduce vaginalmente, y esto usted mire la calidad, parecía yeso, y era una compra grande también. ¿Tampoco lo absorbía esto el cuerpo, me decía, doctora? Así sale, así como se introduce, así sale. Así como se introduce, así salía, no se disolvía, en otras palabras. O sea que puedo escribir en un pizarrón con esta pastilla. Bueno. ¿Y cuánto se compraron cuánto se compró de esos medicamentos? De este creo que eran 9 millones. 9 millones de lempiras. Me dijeron que de este era una compra de Eso sí 15 está millones. confirmado, 15 millones. Y ese aproximadamente Ese unos creo que 9 eran millones de como 9 lempiras. La nifedipina. ¿Qué pasó con la nifedipina? La nifedipina fue rechazada en mayo del 2012. El laboratorio del Colegio Químico dijo claramente de que no cumplía las pruebas de disolución. Al momento eso, en los informes antes a nosotros de regulación no nos llegaban, a la dirección de regulación, y el colegio notificó a la almacén central y aún así ya habían hecho la distribución. Creamos ahorita en abril, con la intervención, creamos una alerta sanitaria para ver si encontraban, pero lamentablemente este medicamento ya había sido distribuido a todos los hospitales y las unidades de salud. ¿Qué me quería decir sobre ese medicamento, doctor Araujo? Que no solo es la fragmentación de la capa entérica, sino que cuando la persona hace y quiere sacar la tableta, lo que tiene son fragmentación de la... Mire usted, vamos a ver, cuando uno, por favor aquí, ya me lo ha mostrado en este momento, cuando uno saca el medicamento, mire cómo sale, no sale la pastilla completa. Y cuando usted saca un medicamento en buena calidad, le sale la pastilla completa. Y mire cómo sale. Mira.
O sea, y pensar que son estos medicamentos que algunas veces le dan a la gente en los hospitales públicos, mire. Sí, por la tableta vaginal. O sea, no hay consistencia en esto. Esto se disuelve en el organismo, pero no antes de tomárselo uno. Y usted se fija, mire, no está vencido, licenciado Renato. ¿Este está vencido? No está vencido. No está vencido. Hasta el 2015. Voy a verificar bien el vencimiento de esta tableta. Fecha de expiración 2015. 2016. 2016. Enero de 2016. Sí. La fecha de expiración de esta tableta sulfato ferroso. Me quedo sorprendido, francamente. Yo no soy químico, médico, pero mire, no puedo sacar la pastilla entera o completa porque se deshace justamente cuando estoy tratándola de expulsar del sobrecito. Mire. Bueno. ¿Qué decir de todo esto? Hay una presentación también. Voy a tratar de se llenó de Sí. Como cuando se da clases que uno termina con las manos llenas de puntadas de blanco, de tiza. ¿Sí? Los antiácidos con heces fecales. Sí, ese fue en el 2007. Lamentablemente, a veces eso estamos documentando, licenciado Renato, porque hay que hacerles ver de que esto no es de ahorita, es 15, 20 años atrás que han tenido este problema con este tipo de medicamentos de mala calidad y que tiene que verse, que tiene que haber un cambio ahora, ¿verdad? Porque no vamos a decir que solo son 2 licitaciones, son muchas licitaciones atrás que salieron dañados los medicamentos y que en este caso del antiácido sí salió contaminado con una bacteria que solo se debe desarrollar en heces fecales. Aún así, esto llevaron a mantenerlo como a escondidas, ¿verdad? Y la documentación y todos los análisis están en cada expediente de los laboratorios que lo producían. En esos casos se está bien documentado. En estos vamos a mandar nuevamente los análisis fuera del país para que verifiquen de que no solo es el colegio, sino que también otras situaciones que se estaban dando con un suero también, que eso fue en el 2011, que también está documentado y que salió dañado y tenemos la denuncia de parte del Hospital de Atlántida, donde producía muchos efectos secundarios este tipo de el lote de esos sueros que se usaban en las mujeres posparto. Algo muy importante eso en cuanto a calidad de medicamentos, pero nosotros actualmente llevamos en 4 semanas 488 remisiones usadas ya con su número, porque tenemos que hemos muestreado 10 remisiones nada más de 4.000 que se encontraron del año pasado, y de esas 10 remisiones la sorpresa grande, licenciado Renato, es que no habían recibido estos medicamentos las regiones. Esto también es algo muy dañino porque están creando la alarma de que hay un desabastecimiento, y el desabastecimiento es no porque la ministra no haya hecho ninguna compra actualmente, es porque los medicamentos que supuestamente tenían que haber llegado a las regiones no estaban llegando. Tal es el caso del Salvador Paredes, donde mandamos los inspectores de regulación sanitaria a verificar 400.000 tabletas que de Ibersantan se habían dado supuestamente en una brigada médica, y resulta de que no fue recibido. Ellos mandaron una nota aclarando que muchos medicamentos de los que ahí decían en esa orden de remisión no habían llegado nunca, y al igual que ese fue en Lempira, en Intibucá, también aquí en la metropolitana de Tegucigalpa. Pero sí salían del almacén central. Sí salían bueno, se supone que en documentos que aún estamos viendo, porque muchos de esos documentos se le entregaron ya a la Fiscalía y se está corroborando que son falsos, o sea, son escaneados, porque una de las cosas que teníamos, que llegaban al almacén y llegaban con copias, con fax, con documentos escaneados, y me sorprendí bastante que hasta las mismas clínicas privadas estaban pidiéndonos medicamentos,
y no era correcto, pues, porque todo tiene que ser a través de las mismas regiones departamentales y de los mismos hospitales avalados con la firma del encargado en oficios originales, y ahí estaba sacando todo mundo medicamentos, todo mundo tenía llaves de todas las bodegas. Gracias a Dios el inventario fue positivo y encontramos 246 millones en inventario que hemos entregado en un mes, 24 hospitales y 9 regiones ya. En 4 semanas, primera vez en la historia que hemos entregado tantos medicamentos, porque 4 o 3 camiones de un solo para cada región. Sabemos que el Mario Catarino tiene problemas porque es muy grande la demanda que tiene de medicamentos, pero yo le digo al doctor, es necesario que antes de que se quede en un 10%, usted pida nuevamente, aunque sea otro 40% que le estamos abasteciendo. Bueno, ¿usted cree que estas revelaciones han tenido que ver con todo lo que se ha dicho de usted como secretaria de Salud, doctor Araujo? Me responde inmediatamente después de la pausa. Seguramente hay muchos hondureños diciendo que por qué yo no pregunto qué droguerías o empresas son las que proveen estos medicamentos a la Secretaría de Salud. Eso quedará a discreción de los interventores, de la Secretaría de Salud, de ACJ o de la universidad decirlo. Yo se los pregunté en el segmento que viene, ellos o ellas pues evaluarán si dicen o no, si conviene o no por las investigaciones que se hacen. Pero solo quiero dejar constancia de eso. Tengo que ir a la pausa comercial y escuchar nuevamente a la doctora Araujo, a la abogada de ACJ, a la rectora de la Universidad Nacional, que bien decía, por la complejidad y la corrupción y los intereses que rodean la Secretaría de Salud, de repente ahí se necesitaba una comisión interventora. Una persona, hombre o mujer, con los intereses que alrededor de la compra de medicamentos hay en la Secretaría de Salud, podría ser objeto de ataques. Eso es lo que nos decía la rectora, y me parece que tiene toda la razón cuando afirma o cuando sostiene ese planteamiento. Son intereses fuertes, intereses que probablemente acabaron con la vida de 2 personas que de alguna u otra forma o directamente estaban vinculadas con el almacén central. Solo para eso, digamos, una de la información que tuvimos nosotros en su momento, estando nosotros ya en el tema, es que uno de esos 2 medicamentos que aquí se han expuesto y que se ha dicho que no funcionan, una doctora en química y farmacia dio un dictamen desfavorable, que no se recibiera ese medicamento. Uno de los 2 que usted ha tenido en su mano, 2 días después fue asesinada. Entonces, sería una coincidencia, creo que desde un taxi, ella iba en un taxi, algo así fue el caso. Nosotros en el observatorio, como llevamos la información y leemos mucho los entornos, ahora después confirmamos que uno de esos 2 medicamentos que usted tiene ahí en sus manos, creo que el de 15 millones fue, ¿verdad? El sulfato ferroso. Creo que fue el de 15... Los óvulos vaginales. Los óvulos vaginales. Estos que la doctora dijo que era puro yeso. Entonces, fue el Mire caso... usted cómo sale. Fue el caso que la doctora dictaminó, que no se recibieran porque no tenía las condiciones. Probablemente la Fiscalía, que hoy tiene eso en sus manos, deberá de profundizar en una investigación. Voy a la segunda pausa comercial y regreso para seguir escuchando a mis invitadas, y además el asunto de la gran controversia también en la Secretaría de Salud es un reparo por 51 millones de lempiras que auditoría dice va a sostener y mantener, y se le dijo a la doctora Araujo que se fuera preparando con documentos para desvanecerlo. Yo le pediría a ella que muestre los documentos que tiene en torno a esa denuncia de reparo de 51 millones de lempiras, pero en el siguiente segmento creo que queda tiempo todavía para seguir hablando de los medicamentos y de todos estos asuntos que deterioran la salud de usted, porque con medicamentos malos, ¿cómo puede usted mejorar su situación sanitaria? Volveremos después de la pausa. Bien, la abogada Ludin Ayala, como les decía, ella es coordinadora del Centro de Asistencia Legal Anticorrupción de ASJ. Abogada,
¿Qué percepción tiene de todo esto que hoy se habla aquí en frente a frente de usted? Buenos días, Renato. Pues para nosotros como institución y como miembros de la sociedad civil esto es algo lamentable porque el pueblo hondureño tiene que ser tratado con dignidad y el acceso a los medicamentos es algo que no puede ser efecto de negocio. Nosotros hemos presentado algunas denuncias ante la Fiscalía contra la Corrupción y hemos estado trabajando con ellos en el seguimiento de las mismas. Y como lo mencionaba la doctora Araujo al inicio del programa, ella ha abierto las puertas al movimiento Transformemos Honduras y la ASJ es miembro de Transformemos Honduras. A raíz de las investigaciones que los compañeros han realizado, nosotros hemos podido tener acceso a estas y presentar las denuncias a la Fiscalía contra la Corrupción, recibiendo el respaldo de ella ante alguna información que se nos ha brindado también. Hemos sido observadores en todo el proceso de la intervención que se ha hecho al almacén central. Hemos estado trabajando junto con ellos para poder, nosotros desde afuera, poder estar viendo qué es lo que está sucediendo. Las primeras denuncias que nosotros presentamos era acerca de la salida de insulina, de sulfato ferroso, también de eritromicina, pero eran cosas como bastante puntuales. Sí. A medida se ha ido investigando y han ido dando algunos resultados sobre la intervención en el almacén, nos hemos dado cuenta que eso es lo mínimo, que ha habido muchos movimientos mayores de medicamentos. Nosotros solamente estábamos como empezando por sí. la punta del iceberg, sí. ¿verdad? Entonces es algo verdaderamente lamentable y que nosotros pues vamos a estar acompañando todo este proceso hasta llegar a una parte que haya una resolución y pues si hay responsabilidad penal que se tenga que deducir de todo esto, pues vamos a estar vigilantes también en los procesos de la Fiscalía sí. para que se pueda llegar a un fin. Porque no se trata simplemente de destituir a una funcionaria o a un funcionario para encubrir la madeja de corrupción. Así no se corrigen los problemas. Así no se corrigen los problemas. Yo les tengo algo que decir sobre este asunto porque también hay una presentación muy importante sobre otras irregularidades. Antes, y de manera breve, la doctora nos explica otros problemas que presentó un medicamento que se llama oxitocina. ¿Cuál fue el problema con la oxitocina? Mire, en la licitación anterior se adquirió oxitocina de tipo biológico. ¿Anterior de qué año, doctora? La licitación del año 2012, que nosotros no hemos hecho ninguna licitación, no hemos comprado medicamentos en este momento, porque la licitación para el 2012 se empezó a recepcionar en septiembre del año pasado y se finaliza en diciembre. Todavía hay un 30% que no ha entrado. O sea que tenemos como para un año de la recepción del año anterior. Eso pues fue por el exministro anterior. Esta oxitocina es de origen biológico. Significa que la conservación debería de ser igual que como las vacunas, en una temperatura entre los 2 y los 8 grados. Sin embargo, no se mantuvo la cadena de frío, sino que se almacenó a temperatura ambiente y así se distribuyó a los hospitales. El problema de esta no conservación es que la oxitocina sirve para todas aquellas mujeres después del periodo del parto, en el posparto inmediato, que es el que le para el sangrado, el que hace que se contraiga el útero y evita el sangrado. Y hay denuncias de muchos hospitales donde se les aplicaba el medicamento y las mujeres seguían sangrando y sangrando porque era una de origen biológico, no la que se había comprado como siempre, y pues no tenía los efectos que requería. Entonces se le colocaba la inyección a la paciente en el posparto, pero el sangrado no paraba. Y esto es muy importante reiterarlo. En su actual administración usted no ha realizado o conducido ningún proceso de licitación. Nosotros solo hemos iniciado el proceso para este año, pero es un mecanismo completamente diferente. Hay una comisión de la Secretaría de Salud y además tienen fichas técnicas, que es la primera vez en la historia de la Secretaría que hay fichas técnicas para cada medicamento. ¿En qué semana o en qué mes ustedes procedieron a la intervención del almacén central? En marzo. En marzo. ¿Y todo lo que se dice de reparo comenzó a surgir en qué fecha? 2 días después de que presentamos el informe de Transformemos Honduras a los medios de comunicación de manera pública. Como
Verán ustedes, también para mí es cuestión de ética. Yo no vengo aquí a valorar la información de ningún medio de comunicación. Solo vengo a consultarles a la rectora, a la doctora Escobar, a la ministra de Salud sobre este asunto. Si cree que han involucrado de un reparo de 51 millones. Ella trae los documentos y en unos minutos los vamos a presentar. Solo quisiera que otras irregularidades fueran reveladas hoy por la doctora Marta Escobar. Doctora. Mire, nosotros a través de la comisión hemos creado una lucha frontal contra la corrupción de lo que es los medicamentos. No sé si vamos a sacar la presentación de Transformemos. Vamos, ahí está, doctora. Sí. De usted depende ahora. Okay. ¿La segunda? La siguiente. Vamos con un poquito más de celeridad, compañeros, Sí, por cuestiones de tiempo. Sí. En los últimos meses la Secretaría de Salud ha emprendido una lucha contra la corrupción en compra de medicamentos. Una fue la intervención, la otra parte fue instruir nuevas políticas, se diseñó ya un proceso de todo lo que era antes, que regresaba, que se hacía en forma manual, se terminó de instalar el Farmatul, se colocaron las cámaras de vigilancia, se colocaron todas las entradas más restringidas con códigos de entrada en sus tarjetas y también con huellas digitales para accesar. Muchos de los problemas que hemos encontrado, si ponemos la 3 por favor, es esto, cuando encontramos medicamentos de mala calidad elaborados. Este fue un caso particular en el 2007, cuando salió contaminado con bacterias. ¿Los antiácidos? ¿Se está refiriendo a los antiácidos? Ese es un antiácido. Muy bien, continuemos. Sí. En este otro caso también, medicamentos de mala calidad, donde por el caso del nifedipino, que también ya lo tocamos, y que tuvimos ese problema. Sería en la 8. La otra gráfica. ¿Qué es eso de favores indebidas? Estos son compras que ha encontrado la Fiscalía y que no es correcto de que la señora Marixa Ramírez tuviera acceso a compras por parte de las empresas. Continuemos. Medicamentos de mala calidad, con requisitos mínimos, sin haber pasado los análisis, ¿verdad? Que eso nos ha llevado a enfermar más al paciente. Podemos pasar la 12 si quieren. En este caso, medicamentos que llegaron supuestamente a la Metro y la Metro notifica de que no recibió. La Metro de Tegucigalpa, la región metropolitana de Tegucigalpa, notifica que no recibió nada de medicamentos. ¿Y un auditor? Retira el medicamento. Retiró el medicamento. Sí. Un auditor de... Contratado de la auditora que me hizo a mí la auditoría. Si pasamos ¿Y a ella la es del 13... Tribunal Superior de Cuentas? ¿verdad? No, ella es de la Secretaría. Ella es de la Secretaría, es empleada de la Secretaría Es empleada de de la Salud. Secretaría. En esta encontramos Ahí están los nombres. los análisis del laboratorio que fueron notificados en su fecha, pero que hasta al almacén y a la Dirección de Regulación llega hasta este año, pues hasta la segunda semana de abril, que nosotros le notificamos al colegio que por favor nos dé todos los análisis de los últimos 3 años. ¿Podemos pasar la 13? ¿Ya la tenemos? ¿O sigamos? El fluconazol. Sí, estos son precios que estaban muy elevados, ¿verdad? Siguiente. Esto es también que lo hacían en los hospitales, en la mayoría de los hospitales, que hacen compras muy fraccionadas, doctora. Ahora no se los permitimos. Bien, por favor, vamos a retroceder 2 gráficas. Fluconazol. No, ahí están adelantando. Vamos a retroceder. ¿Qué pasa con el fluconazol? Ahí se lo va a explicar Mirta. Son medicamentos que no cumplen con la calidad que debe y es rechazado. Pero ese creo que era en posregistro. No era de licitación, sino que era posregistro.
Sí, siguiente. Y luego medicamentos de mala calidad, es de lo que hemos estado hablando. Sí, que reportan los miembros del colegio químico reportaban, pero escondían las. Siguiente. Y aún así se distribuye Y también aún ese así medicamento. se distribuyen los exactamente. medicamentos. O sea, el colegio químico sí daba el informe correcto, pero los funcionarios de la Secretaría no los acataban, eso es lo que está diciendo. Exactamente. Ok. Y luego esos medicamentos eran distribuidos a los hospitales, aún sabiendo que el Colegio Químico Farmacéutico había dicho que esos medicamentos no tenían No calidad. tenían calidad. Sigamos, como Ese. Este es el Flonasal, que el también- Flonasal. Sí. El Flonasal. Como Continuamos ese- entonces, compañeros. Sí. Sí. Precios inflados. ¿Qué quieren decir con eso de precios inflados? Que muchos de los productos se cotizan más barato, incluso en la parte privada, que lo que se adjudica en compras que se hacen a través de hospitales, a través de las regiones. ¿Cómo es posible que a veces compremos un fluconazol o una ranitidina o un omeprazol más caro que como se cotiza tal vez en una farmacia o en una droguería que sea con precios responsables? Y comprando en el volumen que lo adquiere la Secretaría de Salud, es obvio que tiene que salir más barato. Exacto, No puede porque- ser posible que sea más caro Y el medicamento. Esa es una de las cosas que nosotros hemos establecido, que tenemos una comisión de análisis y compras, que no le permite a usted comprarle a empresas de maletín, no le permite comprarle medicamentos sobrevalorados y que no tengan la calidad. Y eso pues también es algo que lo miran como malo porque ya hay un control de que no le permite a usted comprar así como compraba antes. Claro. Compras fraccionadas. Esto significa que las mismas droguerías abastecían, y algo sorprendente, licenciado Renato, es que las cotizaciones las hacía a veces, en algunos casos, la jefe del almacén con los proveedores, y eso no es correcto. Tienen que ser los mismos hospitales que tienen que enviar las cotizaciones al almacén con documentos claros y originales para verificar que realmente lo que no hay, ¿Cómo se porque está se puede crear engañar y decir no, de este no hay, tal vez en el almacén existía. Entonces lo mejor es que lo hagan los hospitales y las mismas regiones para que puedan hacer sus compras con fondos recuperados. Y eso lo hacían muchas droguerías, ellos mismos eran o laboratorios, ellos mismos eran los que cotizaban, y eso no es correcto. ¿Y esos medicamentos vencidos? Es otra cosa. Al intervenir el almacén central en marzo 2013, se encontraron lopinavir, ritonavir, solución oral, y también la midubina, la mibudina, vencidos. Sí, estos son medicamentos ARB o antirretrovirales, La paciente con VIH. que da Sí. lástima que se hayan vencido, y otros que nosotros recogimos por regulación el año pasado. ¿Y estos También cuándo fueron adquiridos? ¿Tienen ustedes ya ahí constancias? ¿En qué año? Porque fueron siempre en el 2010, 2011. Mantengamos ese, por favor, el que teníamos anteriormente, porque tantas veces que he escuchado yo a los pacientes con VIH o llamadas personales, ayúdenos, mire que ya se nos terminó los antirretrovirales. Y estoy viendo que estos medicamentos que son carísimos, $45 por frasco, estos dos antirretrovirales, lopinavir y ritonavir, se vencieron. Esto estaba increíble en la bodega de recepción de medicamentos. Y digo, ¿cómo es posible que vencidos los ARB en una bodega de recepción? Que no es correcto, pues porque de la bodega de recepción pasan a la bodega general y luego pasan a lo que es Como que los despacho. hubieran recepcionado en ese momento. Sí. Entonces, había un problema serio también, que se tardaban hasta 7 meses en conteo. Eso hacía que la fecha de vencimiento se acortara al momento de almacenar y luego hacer la distribución. 7 meses en el momento del conteo, más 3 o 4 meses para la distribución, era prácticamente un año lo que se llevaba el medicamento en el almacén central. Ahora nosotros estamos distribuyendo en 3 a 4 semanas la totalidad de los hospitales. Ahora, ¿es desorden o premeditadamente los dejan vencer para que se compren más medicamentos? ¿Cómo lo entienden ustedes? Después de la pausa comercial nos van a explicar y vendremos con el otro asunto también del reparo a la ministra de Salud, Roxana Araujo, y la documentación que ella tiene que mostrar hoy a la población. Muy bien, el doctor Amílcar Rodas se ha comunicado con Frente a Frente. Y aquí son testigos tanto la doctora
Mirta Escobar, que está a mi extremo izquierdo, la rectora Julieta Castellanos, la doctora Roxana Araujo y la abogada Ludin Ayala, de lo que nos dijo el doctor Amílcar Rodas. Renato, oxitocina es el medicamento que le dieron a mi prima en un hospital de Danlí y no pudieron contener la hemorragia, por eso murió. Hoy es la misa de los 40 días. Doctor, en este momento lo estamos llamando de un teléfono fijo de Televicentro. Ya lo tenemos. Explíquenos, doctor Amílcar Rodas, ¿qué pasó con su prima? Buenos días. Buenos días, doctor. Bien, el día 23 de abril de este año, mi prima suya, Paidet Cruz Aguilar, de 38 años de edad, llegó al hospital de Danlí para atención de un parto normal. El parto le fue atendido como a las 10 de la noche y posterior a la expulsión de la placenta presentó un sangrado que no pudo ser controlado con la administración de oxitocina hasta morir en choque hipovolémico. Este caso es muy lamentable para nuestra familia porque ella, nuestra prima, y deja sus 2 hijos, uno de 15 y la bebita que nació ese día. Muchas gracias, doctor Amílcar Rodas. Usted explicaba muy bien qué fue lo que sucedió con la oxitocina. Sí, definitivamente nosotros lo que tenemos conocimiento es que siempre se ha comprado oxitocina no de origen biológico, sí, sino que es sintético. Cuando usted compra un producto de origen biológico, la conservación es igual a la de las vacunas, con una red de frío bien montada, las conservaciones deben de ser igual. En cambio, se distribuyó por parte de la jefatura del almacén central a los diferentes hospitales sin decirles cuál era la conservación. Y como están acostumbrados a recibir oxitocina sintética, las personas lo almacenaron a temperatura ambiente. Esto pierde su efectividad. Y al momento de podérsele aplicar a una paciente en el posparto inmediato, pues lo que resulta es que no hay ningún efecto y el útero no se contrae y la mujer sigue sangrando. Que probablemente, por lo que narra el doctor Rodas, eso ocurrió con su prima. Abogada Ludin Ayala, usted tiene otro caso. Sí, en relación a lo de las tabletas vaginales, ¿verdad? Sí. Que hace un rato se estaban mostrando. Estas. Las bases de la licitación para la compra de ese medicamento establecía claramente que se tenía que comprar óvulos vaginales, pero lo que se compraron fueron esas tabletas. Y aquí tenemos una nota en la cual se le explica a la jefa del almacén central que esas tabletas puedan ser utilizadas de buena forma, porque van a funcionar igual que funcionarían los óvulos. Entonces hay una nota en la que se hace oficialmente eso para justificar que la compra que se ha hecho está bien, cuando en ningún momento se puede comparar lo que es un óvulo y cómo va a desintegrarse en el cuerpo con esas tabletas. Entonces esto llega a niveles inimaginables también en relación a lo de la oxitocina. En mayo y agosto del 2011, hablábamos ayer con la doctora Mirta, se reportaron más de 10 muertes que estaban vinculadas con el uso de este medicamento. Con la oxitocina. Con la oxitocina. Y se tienen las notas en las que se dice que tenía que ser retirada de los almacenes de medicamentos, ¿verdad? Pero en ningún momento se hizo y por lo que se ve todavía es algo que se encuentra en las farmacias de los hospitales. Han estado jugando con nuestras vidas, Honduras. Han estado jugando con nuestras vidas, así de simple. Han estado jugando con la vida suya, ¿sabe? Yo no me voy a involucrar, porque nosotros tenemos un seguro y vamos a otro lado, pero con la suya, con la usted de Taulabé, con la usted de allá del Empira, han estado jugando con su vida, con la de usted de Danlí. ¿Cómo es posible que llegue una mujer con sangrado y le den un medicamento que por no haber sido conservado a una temperatura adecuada, ya no surte efecto? Nunca detienen el sangrado y entonces la persona muere. Sinceramente, Honduras, han estado jugando con nuestras vidas. Han estado jugando con nuestras vidas. Y yo no quiero dramatizar. Han estado matando con alevosía y premeditación a muchos pacientes. Es inaudito, es inhumano
que el negocio, que el dinero, que la rentabilidad prime más que la vida del hondureño. Seguramente nadie de los involucrados asiste a los hospitales públicos. No le importa, fíjese bien, y yo voy a hacer una aclaración. Yo por mi seguro de repente no voy al hospital público, pero mucha de mi familia va al hospital público. Yo no sé si mi mamá, mi papá han tomado alguna vez un medicamento que es yeso, que no les ayuda a su organismo. Pero lo que es peor, una persona sangrando con hemorragia, que le den un medicamento que no sirve, lo conduce a la muerte, y eso es lo que ha pasado en algunos casos. Es lamentable. Rectora, es inhumano. Es inhumano. Es inhumano y eso. nosotros por eso, desde la universidad, estamos apoyando con la creación de un programa que se llama PharmaTools, ¿verdad? En eso la Dirección de Gestión Tecnológica de la universidad ha apoyado a la Secretaría de Salud para que haya un control de entrada y salida de medicamentos. Nosotros queremos decirles que como universidad tenemos casi toda la gama de profesionales, ¿verdad?, que el país necesita, y la institución que nos pida apoyo, cuando quiere hacer las cosas bien hechas, se las vamos a ofrecer. Por eso es que no hemos dudado en ponernos esta mañana del lado de la señora ministra, porque le hemos acompañado en las solicitudes técnicas que ella nos ha solicitado para poder mejorar ese sistema de salud. Es más, digamos, nosotros hemos planteado que la Facultad de Química y Farmacia paralelamente pueda hacer análisis de estos medicamentos, aunque nosotros como universidad no tenemos ese mandato, sino que lo tiene el Colegio Químico Farmacéutico por su ley de colegiatura. Pero nosotros como Facultad de Química y Farmacia sí podemos contribuir con el país y darle un dictamen que no sea vinculante, claro, digamos, obviamente, claro, pero que dé garantía, porque es una infamia lo que ha estado pasando, sí. Es una infamia porque no les basta hacer negocio vendiéndole al Estado, sino que además tener unas ganancias sobredimensionadas con medicamentos de mala calidad. Eso, yo no sé en qué se diferencia un asesino cualquiera, de un delincuente común, de alguien que le hace esto a la población más pobre de este país. Eso realmente no hay forma de calificarlo, y nosotros como universidad sí estamos en el compromiso de que toda institución que quiera en este país mejorar, y si podemos apoyar con los equipos técnicos de la universidad, hacerlo. Yo quiero agradecer a la señora ministra que se hizo cargo de una secretaría a pocos tiempos de que el gobierno terminara, cuando a veces muy poco puede hacerse. Y yo valoro que ella ha podido mantener esta norma y esta intervención, porque tiene valentía, porque tiene honradez. Porque cuando uno hace una cosa como esta se expone diariamente, ¿no? Y eso realmente nosotros tenemos que apoyar a aquellas funcionarias y funcionarios que en el desempeño de su función prácticamente se están jugando la vida. Porque nos contaba una vez la ministra hace unos 2 meses, creo, un mes o mes y medio, que 2 motos se le colocaron al lado del vehículo en que ella iba. Y por supuesto que ella tuvo temor y nos lo confía a nosotros. Entonces uno no puede abandonar a funcionarias que están tratando de hacer lo mejor que pueden en su desempeño, ¿verdad? Y es inhumano, entre otras cosas. El país casi está quebrado, endeudándose. ¿Sabe usted? Y usted debe saberlo. El Banco Mundial tiene una norma. Ningún país como el nuestro se puede endeudar más allá del 40% del Producto Interno Bruto. Y nuestra deuda entre interna y externa está rozando ya el 39% del Producto Interno Bruto. O sea que muy pronto nosotros los hondureños nos quedaremos sin opción a ningún préstamo, porque estamos pasando ya la norma que estipula
el Banco Mundial. Entonces, ¿cómo es posible que sin dinero, endeudándonos para pagar salarios, endeudándonos para pagar préstamos de la deuda pública, endeudándonos para pagar intereses de deudas internas y externas, haya gente que hace negocios con el Estado y aún así traiciona al Estado, nos traiciona a nosotros con medicamentos vencidos de mala calidad, simplemente por rentabilidad? No, es inhumano, es inhumano. Yo estoy seguro que de los 5 que habemos en este set en este momento, la mayor parte de nuestras familias van a los hospitales públicos. Mi madre me dice, a mí lléveme al San Felipe. Mi papá, lléveme al Hospital Escuela. Pero ustedes tienen posibilidades de este seguro. Lléveme donde le digo, ahí es donde me siento bien, en el San Felipe, en la escuela. Al igual que los suyos, al igual que su familia, al igual que sus hijos, también los nuestros de ahí se surten de los hospitales públicos. Y no puede ser que nos pongamos una venda en los ojos para desconocer esta realidad. Me parece que sería una traición a nuestra familia, al pueblo, y una violación a los principios de un periodista, desconocer esta realidad y no facilitar los espacios para denunciar esta realidad. Están jugando con nosotros. El pisto prima más que la vida pareciera. El negocio y la rentabilidad del negocio prima más que la salud de la gente. Eso es ser inhumano. Tiene razón la doctora cuando dice en qué se diferencia alguien que mata, Que aprieta un gatillo. que le mete un cuchillo a alguien, entre otro que a sabiendas de esto permite, ya sea funcionario, ya sea empresario. Bien, solo permítanme presentar la última gráfica, por favor, doctora Mirta Escobar. La 3. La 3. 13. Ya después nos vamos a la pausa para venir con... Este es un desvío de medicamentos. De 4.000 órdenes de remisión que se sacan en el año, solo analizamos 10, y de estas 10 equivale al 0.25%, ¿verdad? Demuestra. Encontramos en la departamental de Lloro notificación ya por escrito de que no habían recibido. Lempira, Salvador Paredes, que ya notificó también, mandó un oficio donde nunca habían recibido esa cantidad y en esa remisión, o sea que son remisiones falsas. ¿Se extravían en el camino? Pues yo creo que pienso que solo fueron en documentos, pero o que salieron para otro lado. La diapositiva que están las irregularidades escritas a mano. Sí. ¿Cuál es? La metropolitana también de Tegucigalpa, Intibucá. La diapositiva donde está escrita a mano las irregularidades, donde aumentan las cantidades. Sí. La siguiente. Avancemos, por favor, compañeros, antes de ir a la pausa. Esa es la 14. O sea, ahí adulteraban, eran 6.000 y le ponían un 33 antes y pusieron 336.000. Y esas se verificaron, ellas mandaron una nota ya por escrito aclarando de que esa cantidad nunca, más bien se sorprendieron en El Salvador Paredes fue este caso, de que este dice que era Lempira, pero la solicitud venía de otro lado. Esta es ibuprofeno. Sí. De 600 mg. Sí. Pidieron 6.000. Dieron 6.000, que era lo programado en su programación trimestral, pero no 336.000. La salida fue de 336.000. En Lempira más bien quedaron sorprendidos porque dicen que esas cantidades nunca han llegado allá. O sea que aquí hizo negocio la del almacén. El almacén central. Sí, o sea, los mismos empleados y la misma puede ver la personas encargadas. 40.000, que le pusieron 400.000. Eran 6.000 y le arreglaron todo y pusieron 400.000, que es el Clivenclamida, que es para pacientes diabéticos. Me da la impresión que esta gente que hizo esto ha participado en todas las elecciones, en las mesas electorales. Que ahí le agregan ceros y números a las actas. Sí, eran empleados que trabajaban con documentos escaneados. Muchas de estas remisiones se hacen en base a notas falsas, que cuando usted encuentra es una fotocopia o un fax que nadie sabe de dónde aparece, ¿verdad? Pero
una institución seria, ¿por qué va a sacar una cantidad de medicamentos en base a una fotocopia? Claro, claro. Falsificaban, por ejemplo, los escaneaban, los documentos, colocaban diferentes Ahí se puede ver logos que- de las regiones, pero en realidad Departamental no del salían. Empira. Y el fax es de San Pedro Sula. Por si usted Así es. llamaba, sí iba a contestar la persona que lo iba a recibir, pero la departamental no recibía el medicamento. En algunos casos los mismos empleados falsificaban hasta la firma de las compañeras. Siguiente. La siguiente. Se falsificó la firma de la contadora para autorizar salidas de medicamentos. Se nota en las imágenes que la letra no es la misma. Incluso las mismas personas que tiene la Fiscalía, todo esto lo preparó Transformemos Honduras, el licenciado Renato, Sí. y la Fiscalía. Y también tienen las pruebas donde las mismas personas eran las que firmaban las órdenes de remisión, los mismos empleados y la misma, por casualidad también, la misma empleada de la seguridad que estaba firmando todas las órdenes Sí. de remisión. A pesar de haber más de 100 empleados en el almacén central, Son los siempre mismos. eran los mismos 4 los que hacían este tipo de documentos. Y hay personas que estaban haciendo muchas funciones sin haber renovado contrato. Hay un caso particular que sustituyó a la doctora que mataron, que esa doctora no se renovó contrato, nunca firmó contrato. Y al parecer es desde el 2011 que no firmó. Le envío un mensaje. Sí, ahí dice. La hemorragia es la primera causa de muerte en las embarazadas, por eso la oxitocina es súper importante. Fíjese bien, el doctor Arnoldo Zelaya, que es el director Higiene obstetra. del San Felipe, ¿verdad? Le envía este mensaje a la doctora. La hemorragia es la primera causa de muerte en las embarazadas, por eso la oxitocina es súper importante. Y si la oxitocina que hemos comprado en los últimos años es biológica y no sintética, la biológica tiene que protegerse en temperaturas ambiente ya adecuadas. Si no se guarda con temperaturas y una serie de condiciones, se arruina. Puede llegar una mujer embarazada con hemorragia, le colocan o le suministran oxitocina biológica y no sirve. Entonces no se le detiene la hemorragia y la paciente muere. El caso que nos narró el doctor Amílcar Rodas. Y uno se pregunta, y habría que investigar, ¿cuántas mujeres embarazadas no se les ha podido controlar la hemorragia porque les dieron oxitocina que ya no sirve en función de cómo la mantenían almacenada? Yo le digo algo, rectora, mire, y esa gente que mataron por atreverse a desafiar a la gente del almacén central y este negocio merece un homenaje de Honduras, y decirle a aquellos que matan, Sí. a los que se atreven a desafiarlos denunciando esto, que en cualquier momento un pariente de ustedes va a tomar un medicamento de estos que no sirve y va a morir. O sea, no maten por la denuncia. Son hondureños. Son hondureños. Y en la vida todo se paga. Y si ustedes matan a aquellos que los desafían, después la naturaleza se va a encargar de quitarles un pariente que llegó con una hemorragia y que no se la controlaron porque no servía el medicamento. Voy a ir a la pausa comercial y todavía nos resta aquí. Trae documentos, doctora, Todos. sobre este asunto del reparo, del supuesto reparo de 51. Bueno, ya no supuesto, porque ahí lo tiene la auditora interna, que la retó a ella a que la desvaneciera, a que desvaneciera el reparo. Después de la pausa. Vamos con el asunto del dengue ahora, porque ella es del criterio que después de revelar todo lo del almacén central, ha venido un acoso contra ella. Vamos a ver, doctor. Mire, nosotros vamos con un mandato del señor presidente cuando llegamos a la Secretaría de Salud, y uno de los objetivos que el presidente hizo énfasis, y que aquí está la señora rectora, es la transparencia en la adquisición de medicamentos, material médico quirúrgico y los alimentos.
Bueno, y eso lo dimos nosotros a conocer en una conferencia de prensa. Cuando yo renuncio del Programa Nacional de Dengue el año pasado, yo le hago la renuncia por escrito al doctor Bendaña el 2 de agosto. En esa fecha yo hice 3 oficios. Una para el ministro renunciando del programa y otros 2, uno para el Tribunal Superior de Cuentas y otro para Auditoría Interna para que me auditaran mi periodo, porque así se contempla, aunque ya en el 2011 ya Auditoría Interna me había ido a auditar, pero sin embargo yo pedí siempre la auditoría. A mí no se me realiza la auditoría por ninguna de las 2 instituciones. Sin embargo, cuando yo llego, el primer día que yo llego como ministra de Salud, hay un globo sonda que dice que yo tengo un reparo de 2 millones de lempiras. Yo llamo a la auditora para preguntarle que cómo es posible que yo pueda tener un reparo de 2 millones cuando yo nunca compré. Quien compra es la gerencia administrativa. Entonces ella se excusa y dice que no, que fue el conductor de ella, que fue un malentendido, pero que va a hablar. Bueno, entonces yo le exijo que termine con la auditoría de dengue, que me entreguen mi finiquito, porque al final de cuentas yo nunca compré. Y nosotros recepcionamos, distribuimos y están todos los documentos de respaldo. En ese momento, como había que reorganizar la administración de la Secretaría con 946 millones de déficit para finalizar el 2012, de septiembre a diciembre, teníamos que hacer cosas que estaban más allá de la auditoría de dengue. Pues ellos hicieron la auditoría, lamentablemente no la hicieron en la oficina, se fueron a las bodegas. En las bodegas solo ha habido un vigilante, nunca han habido archivos de los programas, todos los archivos de los programas están en las oficinas. Esto es por lo que a mí se me denuncia que tengo que reparar un reparo de 50.8 millones de lempiras. De esos 50 millones, 19 comprados por la Dirección de Vigilancia de la Salud en reactivos para el laboratorio, para todas las muestras de dengue. Tampoco los compra el Programa Nacional de Dengue. Del resto, de los 50, de estos menos estos 19, están todos estos documentos que van para la Fiscalía, van para el Tribunal Superior de Cuentas, donde está el respaldo de la totalidad de las compras, donde el programa jamás compró ni siquiera un lápiz carbón, sino que todo es a través de la gerencia administrativa. Ahí está sustentado todo. Aquí está todo. Esto es el respaldo legal que va para la Fiscalía, va para el Tribunal Superior de Cuentas. Solo le pido un favor, sáqueme unos 3 documentos al azar, no importa que sean de en medio, solo para leérselos al público. Esto son F01 a quienes se les paga lo que se compra. Bueno, yo le pedí a ella unos 3, pero me entregó. Es que están... Sí, correcto, yo lo entiendo. Y esto significa ese ok en rojo. Es que eso ya había sido auditado en el 2011, sin embargo ellos volvieron a auditarlo. ¿Qué cree usted, rectora, sobre la relación entre lo que han descubierto con el almacén central de medicamentos y lo del reparo? Bueno, en principio quiero decirles que en la universidad hay un respaldo de toda la documentación entre la Secretaría de Salud, porque nuestro data center tiene una capacidad realmente enorme y por cualquier problema hay documentación, respaldo de absolutamente todo. A eso lo hemos hablado desde a días, porque ya sabemos que en estos temas hay que resguardar la información plenamente. Yo creo que sí hay un problema cuando un funcionario digamos, se le extorsiona prácticamente con malas prácticas. Cuando tiene este funcionario también, digamos, evidencias de que ha habido un mal manejo, es que permite este tipo de cosas que hemos visto en esta denuncia. Porque también el funcionario está haciendo otro tipo de negocios. Y por lo tanto... Cuando el funcionario tiene cola que le pisen fácilmente... Lo extorsionan con esto. Claro, porque dice, si tú me sacas esto, yo publico. Ahora, si la señora ministra, desde la perspectiva nuestra, ha permitido que transformemos Honduras y Transparencia Internacional llegue a ocultar toda la información del almacén central, pero que además se haya modificado el procedimiento de compras, porque ahora hay un nuevo procedimiento, digamos, de compras, donde yo entendería que la OPS también la estuvo acompañando un tiempo, ¿verdad? Porque ahí estaba el doctor Fernández, era que estaba en el Hospital Escuela, ¿no? Así es. Entonces, cuando hay un nuevo procedimiento, significa que esas prácticas que hemos visto no se van a dar.
Y por supuesto, a nosotros nos parece que toda esta campaña que ha habido es para que a ella la destituyan del cargo y que pongan a otra persona que revierta las decisiones administrativas para poder hacer lo mismo que venían haciendo. Para el caso, nos decía en una conversación hace unos días, no sé si se mantuvo, que no han entregado todavía un porcentaje de medicamentos del año 2012, porque ellos le van a hacer la prueba. Sí, estamos Entonces, y si le hacen la prueba y no pasan, no lo reciben. Entonces, de repente están esperando que la destituyan para que no hagan la prueba y entregar los medicamentos. Nosotros fuimos con el presidente de la República el día viernes y debo decirles que fue muy receptivo el presidente de la República. Es más, nos iba a dar solo media hora, dijo, porque no tenía tiempo en su agenda, y conversamos fuera 20 minutos. Y él dijo, estoy decepcionado, ¿verdad? Mire, entonces yo le dije, mire, presidente, nosotros, yo no sé si, porque la doctora hasta ahora solo ha estado recibiendo ataques y no hemos visto que ella ha dicho todo lo que tiene que decir y es mucha la información. Pues me dice, no. Mire, más bien esto nos puede servir, dijo el presidente, para dejar una estrategia bien definida, que esto no vuelva a darse. No es posible que la población más pobre esté expuesta. Entonces él dijo ahí, bueno, ¿y qué laboratorios son los que le están vendiendo al gobierno y todo, no? Bueno, ahí está la información, está en el Ministerio Público. Yo creo que ahora corresponde que el Ministerio Público haga una investigación y continúe, y sin duda que se va a hacer. Por eso es que en este país les gustan funcionarios sumisos, o ya sea por miedo, ¿verdad? Porque es una forma de someterse. Sumises o que le gusta el dinero, fácil. O que se coluden, ¿verdad? Y los mantienen en esos cargos y los mantienen y los defienden, ¿verdad? Mire, este país tiene un grupo de gente que tiene un doble discurso, creo yo, o es incoherente, ¿verdad? Mire, critica lo que existe, ¿verdad? Esto está malo, no funciona, pero cuando se impulsan cambios, están en contra de los cambios, porque le tienen miedo que venga gente honrada a asumir posiciones, porque saben que con gente honrada las cosas se van a hacer bien, y hay un montón de gente que el negocio de ellos es la corrupción. Yo no sé realmente qué van a hacer con tanto dinero, si ya tienen resuelto la vida hasta de la quinta generación que les viene, ¿no? Pero ¿sabe cuál es el problema? Que se siguen sintiendo pobres y quieren tener más. Y por eso se llevan de encuentro hasta la vida de las personas. Por eso matan, por eso matan. Yo le agradezco a ASJ y a Transformemos Honduras. Estos jóvenes de estas organizaciones no solo tienen academia, tienen valentía y conciencia social. Es ahí cuando uno dice, no pierdo la esperanza en Honduras. Aquí lo demuestra la abogada Ayala. ¿Cuál es su percepción entre el almacén central de medicamentos y lo que le sucede a ella? ¿Abogada? Pues como he oído muchas veces, ¿verdad? Cuando se avanza los perros ladran. Pues nosotros estamos apoyando en todo momento las acciones que se están haciendo a través de la ministra, y sí, lo que se ha podido descubrir es que hay muchas cosas muy irregulares, no solamente cuestiones de dinero, sino también estamos hablando de la vida de las personas que han muerto, niños que están quedando huérfanos. Entonces son cosas que conviene tenerlas abajo de la mesa, ¿verdad? Pero nosotros como organización de sociedad civil tenemos la plena convicción de que hay que hacer justicia, de que hay que luchar para que estas cosas no se queden así. Nuestra organización es una organización de cristianos valientes, que tenemos la plena certeza también de que tenemos un llamado para no permitir que estas cosas pasen. Y pues nosotros vamos a impulsar en el Ministerio Público, apoyar, pero de nada sirve también que el Ministerio Público haga toda una labor y presente los casos ante los juzgados competentes cuando ahí vayan a ser detenidas las cosas, ¿verdad? Claro. Así que nosotros vamos a estar observando todos estos procesos hasta que lleguen al fin
que el pueblo hondureño necesita, que se llegue a que se haga justicia y que ojalá y todo esto pues pueda permitir que haya cambios estructurales de verdad en varios de los sectores, porque esto es algo que no solo está pasando en salud, sino que hay otros sectores del país que también son objeto de negocio, se puede decir, y pues es nuestra responsabilidad como hondureños y nuestro compromiso de estar ahí pendientes como veedores. Y la abogada Ayala no quiere huir del país, ella quiere quedarse viviendo aquí, que sus hijos se queden viviendo aquí, pero en un país diferente. Y por eso trabajan como lo hacen, al igual que las personas presentes aquí. Muchos pueden sacar a sus hijos y se pueden ir, la mayor parte no podemos. Tenemos que quedarnos viviendo en nuestra patria, pero queremos vivir en una patria diferente, no llena de corrupción, con estas cosas. Porque si seguimos así, algún día un pariente nuestro va a ir a un hospital público, solo para mencionarles algo, con una hemorragia, y le van a dar un medicamento que no sirve, que ya no controla la hemorragia porque la temperatura en que lo tuvieron lo arruinó, y ese paciente se va a morir, y nos van a decir, es que murió de una hemorragia, botó mucha sangre. Le dimos medicamentos, pero era tanta la sangre que botó que se murió. No, pero es que el medicamento que le dieron no hizo efecto en el organismo, porque no lo mantuvieron en la temperatura adecuada, o porque la pastilla, porque el medicamento estaba vencido, o porque el medicamento estaba con heces. No, yo quiero vivir en una patria donde me sienta seguro que el hijo que vaya a un hospital público, a una escuela pública, va a salir igual que el hijo del rico, que el hijo del de clase media que se esfuerza, porque sus hijos salgan bien preparados y sanos. Eso es lo que queremos nosotros. Por lo tanto, si no queremos una patria donde nuestros hijos vivan como nosotros, que un grupo de gente nos tenga esclavizados, hay que denunciar ya y corregir esto. Voy a la pausa y regreso para el mensaje final de nuestros invitados. Muy bien, ya el mensaje final, ya nos hemos pasado de la hora, la empresa nos facilitó unos minutos más, unos 30 segundos, rectora, y otros 30 segundos para la ministra. No, nosotros solo para decir que la universidad está dispuesta a acompañar con sus equipos técnicos un proceso de transparencia en el país y en este caso específico nuestro sistema de plataforma tecnológica y la Facultad de Química y Farmacia, la Facultad de Ingeniería Química, doctora, podemos apoyar todos los procesos que usted considere que son necesarios para que este país mejore. Estamos comprometidos con el país, con la juventud y con el futuro, nada más. Gracias, rectora Julieta Castellanos. La doctora Mirta Escobar también con un mensaje final. Gracias, licenciado Renato, por haber estado acá y hacerles ver de que el presidente ahorita va a hacer un gran esfuerzo en la compra de la licitación que se va a hacer económico, porque ya las bases cambiaron y no podemos retroceder. Tiene que continuar todo esto para bien del país, para bien de recuperar la dignidad del ser humano y del paciente, que es el más beneficiado en aquellas zonas, y que esto sea para beneficio y que sean los administradores que tomen en cuenta este problema de las regiones también y de los hospitales, porque ellos también hacen compras que tienen que ser en base a calidad el medicamento. Gracias, doctora Mirta Escobar. Y doctora Roxana Araujo, secretaria de Salud, mensaje final. Bueno, la Secretaría de Salud ya inició un proceso de depuración y de transformación de lo que es el almacén central de medicamentos y todo lo que tiene que ver con el tema de medicamentos. Yo creo que en este momento no podríamos retroceder nosotros, solo pedimos a la población que nos apoye, que comprendan que es un problema que se viene dando desde hace 15 años, pero que hasta ahora le estamos poniendo un alto, y que lo que queremos es el bienestar de toda la población hondureña, sobre todo la que no tiene recursos económicos para ir a un hospital privado. Gracias, doctora. Y a ustedes en especial, y miren ustedes lo bueno que es para el país cuando la sociedad civil se involucra. A los jóvenes, miren las grandes cosas que se obtienen en Honduras cuando los jóvenes se organizan. Miren estas asociaciones como ASJ, como Transformemos Honduras. Cuando usted se involucra, cuando usted solo deja de estarse quejando y diciendo, que son corruptos, cuando usted toma participación y se organiza para presionar, para demandar transparencia, miren los resultados que se obtienen. Por eso felicito a ASJ, a Transformemos Honduras, y que mantengan siempre ese nivel de independencia, que tengan como referente solo la injusticia, la corrupción, entre otras cosas. Y que nunca se parezcan a los adultos corruptos.
A todos muchas gracias y buenos días, y a exigir que nos den medicamento con calidad en los hospitales públicos, porque cuando se nos dan medicamentos vencidos, pésimamente refrigerados, hay gente que ya se ha muerto porque las enfermedades no se han podido controlar. A todos muchas gracias y buenos días. Es la mitad del año y nos da gusto contar historias con música.